Aquí ya está transmitiendo. Pues vamos a dar, son las 4:03 para dar tiempo y por respeto a quienes ya llegaron, pues vamos a comenzar con la tercera sesión de este seminario que está organizado desde el área de políticas públicas, economía, sociedad y territorio y el área de economía agraria, desarrollo rural y campesinado, de la UAM Xochimilco y de la UAM Lerma, ¿no? Hoy tenemos la suerte de contar con un colega, Manuel Lara Caballero, un colega y un amigo, precisamente el actual jefe del área de políticas públicas, economía, sociedad y territorio. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza muy, muy resumida de Manuel para que más o menos lo puedan ubicar. Manuel es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en Estudios Sociales en la línea de investigación de Economía Social por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Allí obtuvo precisamente Vamos a ir cerrando micros a todos los que no tengan que hablar. Ay, perfecto. Disculpen. Bueno, precisamente ahí obtuvo la medalla del mérito universitario como egresado de esa maestría. Después hizo un doctorado en política pública concentrado en economía pública por el Tecnológico de Monterrey en el campus Ciudad de México, donde también obtuvo una mención honorífica en su tesis. Actualmente es profesor investigador titular del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y es perfil de Sabre PRODEC. Sus líneas de investigación son la inclusión social, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas y medición económica. Tiene trabajos también sobre precisamente la medición de la pobreza, donde tiene un libro que es muy exitoso, que publicamos en nuestra unidad. Y hoy él nos va a apoyar en este ejercicio que estamos haciendo de construcción de una red conceptual, de un marco para poder comprender cómo son estos procesos de despojo y de megaproyectos en este nuevo régimen, en este nuevo tiempo, que es el autodenominado como 4T, ¿no? Y Manuel va a centrarse en lo que es el mundo y el fenómeno de los proyectos económicos, sobre todo para las personas que a lo mejor no venimos desde la administración pública o desde los planteamientos de la economía que trabajan este tipo de elementos. Nos va a ayudar mucho a comprender en qué consisten los proyectos económicos, cómo funcionan y también una parte muy interesante para este seminario, cómo evaluarlos. Porque también una parte importante para comprender los procesos es tener herramientas adecuadas para centrarnos en el proceso de la evaluación de este tipo de proyectos económicos. Sin más dilación, le dejo la palabra a Manuel. Le agradezco muchísimo que nos esté dando su tiempo y su experiencia, ¿no? Adelante, Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer la invitación a este espacio. Creo que es un seminario, digamos, interesante. Digo, yo he tenido la oportunidad de conocer el trabajo del doctor Ignacio López y también, bueno, compartir estos espacios con otras unidades académicas como la UAM Xochimilco, pues es un gran honor para mí. Voy a compartir primero la pantalla. Espero que me indiquen si se ve de forma adecuada. Perfecto, Manuel. Sí, perfecto. Entonces, bueno, yo creo que es importante y creo que ahorita me dio una muy buena introducción el doctor Ignacio, decir precisamente cuál va a ser el ámbito de lo que vamos a ver a lo largo de esta hora aproximadamente sobre el tema de proyectos económicos. ¿Qué sí esperar o qué no esperar, digamos, de esta presentación? Yo lo que intenté precisamente ahorita es buscar conceptualmente y metodológicamente algunos elementos mínimos desde la economía precisamente, pero básicos, también elementos básicos, para poder entender cuál es la lógica detrás de los diferentes proyectos que se tienen. Entonces, ¿cuál es el índice de contenido? Vamos a iniciar con la parte de definición de proyectos. Creo que es muy importante tener conocimiento de qué se define un proyecto. Muchas veces hablamos de políticas públicas o proyectos públicos como si fueran lo mismo, pero
tienen algunas particularidades, digo, trabajan en el ámbito de lo público y buscan resolver problemas públicos, pero tienen una diferencia particular que tiene que ver con el ciclo de vida que va a llegar a tener un proyecto. Posteriormente, en este tema de análisis de proyectos o conocer los proyectos, los economistas precisamente en el área de evaluación social de proyectos son los que han desarrollado un marco, sobre todo técnico, metodológico, que nos ayuda a entender o tomar las decisiones de cuándo realizar un proyecto, cómo analizarlo y desde qué perspectiva lo podemos ver. Aquí voy a hacer una muy breve distinción entre evaluación privada contra la evaluación social. Yo creo que es importante en este tipo de proyectos de ámbito social que ustedes conozcan las diferencias más importantes que creo que son relevantes y posteriormente vamos a ver el tema de análisis económico de proyectos. Eso va a ser, digamos, la última parte y me faltó, digamos, agregar aquí, pero lo menciono, una parte que es relevante que tiene que ver con los criterios de decisión. Entonces, esta presentación precisamente lo que busca es para aquellas personas interesadas en conocer o tener una muy breve introducción de cómo se analizan los proyectos, sobre todo desde el punto de vista económico, pues vamos a empezar primero con la definición de qué es un proyecto. Un proyecto es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de ciertos resultados esperados. Entonces, desde ahí, ¿cómo lo vinculamos con los proyectos económicos? En el momento en que estamos utilizando los recursos, la economía precisamente nos va a ayudar a entender las decisiones que tomamos en un contexto de escasez. Tenemos necesidades ilimitadas, pero al mismo tiempo tenemos recursos o tenemos un presupuesto ilimitado, por lo que todas y todos nos vamos a enfrentar a un ambiente de escasez. Cuando un proyecto se lleva a cabo, se utilizan recursos, provocando costos a fin de obtener beneficios que ayuden a solucionar un problema. Entonces, aquí, cuando hablamos de proyectos económicos, creo que esta es la parte sustancial o es lo que va a diferenciar muchas otras aproximaciones. Porque en el momento en que hablamos de recursos, nosotros vamos a integrar los conceptos de beneficios económicos y costos. Y la combinación de estos recursos lo que nos van a ayudar es a solucionar un problema, en este caso público, porque estamos hablando precisamente de evaluación social de proyectos, o satisfacer una necesidad. El objetivo de un proyecto es la solución de un problema de la población correctamente definido e identificado. Entonces, muchas veces, y es algo que yo he visto incluso en la licenciatura en políticas públicas, confunden la cuestión de proyectos con políticas públicas. Yo creo que una de las diferencias sustanciales entre una política pública y un proyecto tiene que ver con la temporalidad. En un proyecto lo que yo voy a buscar es, ahorita vamos a ver el ciclo, pero bueno, defino ciertos elementos desde el principio, destino recursos, incurro en costos o inversiones y al mismo tiempo ese proyecto va a llegar a tener un fin o va a llegar a tener diferentes etapas. Y no todo se puede ver con el enfoque de políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros o el gobierno, por ejemplo, en este caso de Toluca, quisiera poner una línea de Metrobús, podría utilizar algunos elementos de diseño de políticas públicas, pero en este caso las herramientas adecuadas serían las de la evaluación social de proyectos, que vamos a ver algunos elementos después. Como un proyecto implica costos y beneficios, es conveniente llevar a cabo un análisis de sus posibles resultados para determinar si conviene o no destinar recursos a su ejecución. Muchas veces cuando estamos haciendo proyectos, vamos a evaluar ex ante. ¿Qué quiere decir? Antes de poner en práctica, antes de implementar o antes de destinar recursos. Entonces, esta herramienta precisamente, como muchos proyectos como los que la materia de análisis del seminario, pues involucran muchísimos recursos, no solo financieros, sino también humanos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que desde antes se debe de realizar este tipo de análisis con la finalidad de las diferentes alternativas, elegir la mejor. Y ahorita vamos a ver desde el punto de vista económico a qué nos referimos con la mejor. A ver si puedo pasar. Entonces, es importante llevar a cabo un análisis cuantitativo del resultado probable
a fin de asegurar en lo posible que se tomará una decisión correcta en el sentido de que los beneficios esperados superarán los costos. Entonces, cuando hablamos de proyectos, sobre todo en la parte inicial, los economistas pues han desarrollado con base en la economía financiera diferentes análisis cuantitativos. Y aquí, sobre todo en términos de finanzas, nos va a interesar conocer o analizar los beneficios y los costos. Se van a comparar, vamos a hacer un análisis donde vamos a tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo y eso nos va a ayudar precisamente a ver si se está generando valor. ¿Qué tipo de valor? Puede ser financiero o con base en las herramientas financieras vamos a poder si se puede generar valor social. Después vamos a ver cuáles son las diferencias o qué significa cuando yo hago un análisis con un enfoque social. La condición suficiente para la existencia de un proyecto es que además de beneficios y costos, una acción tenga una alternativa de uso de los recursos escasos. Entonces, muchas veces cuando, sobre todo desde el punto de vista económico, hay un concepto muy importante que se llama el costo de oportunidad. El costo de la oportunidad es cuando yo tomo una decisión, yo estoy renunciando a una segunda mejor alternativa. Me enfrento a un escenario de escasez. Entonces, cualquier decisión en este sentido pública, y cuando hacemos megaproyectos, los recursos que ahorita está destinando el gobierno federal, por ejemplo, para el Tren Maya, son recursos que ya no va a poder aplicar a otra parte. Entonces, por eso es muy importante, una vez que definamos el proyecto, conocer cuáles pueden ser los posibles costos de oportunidad, porque eso también va a tener un peso en la decisión que vayamos a tomar. Las ideas son el punto de partida para desarrollar cualquier proyecto. Aquí la diferencia, digamos, en el ámbito de la administración pública o del gobierno federal, es que muchas de las ideas pues provienen precisamente de la agenda gubernamental. En este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es importante decirlo, siempre fue muy honesto respecto a su proyecto político. Él siempre dijo los proyectos que él quería realizar y, bueno, en este caso, lejos de las ideas, pues aquí en el ámbito de lo público, tiene que ver con la agenda gubernamental que el actual presidente pues ha dejado plasmado en diferentes documentos, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante que antes de proponer una idea se tenga claro cuál es el problema a resolver o la oportunidad a aprovechar. Entonces, en este escenario que tenemos diferentes problemas, va a haber diferentes alternativas de solución para cada proyecto. ¿Por qué? Porque no hay una sola forma de resolver el problema. Entonces, lo que necesitamos es un mecanismo eficiente y estable para poder identificar aquellos proyectos y aquellas alternativas que nos produzcan proyectos rentables y no caer en la improvisación. Entonces, esto es, digamos, que creo que es de lo más importante. Y nada más para cerrar este bloque, yo creo que es importante señalar una diferencia sustancial con diferencias y similitudes. En cuestión de políticas públicas, el punto de partida vienen siendo los problemas públicos, aquí en este caso de proyectos también, que busquen resolver un problema o satisfacer una necesidad. Entonces, después viene la parte de formulación donde tenemos precisamente que buscar diferentes alternativas de solución. En el caso de los proyectos, pues son diferentes proyectos que resuelven diferentes, o sea, que son diferentes proyectos que resuelven el mismo problema que les dio origen. En el caso de las políticas públicas, son acciones de gobierno que también resuelven esta misma situación. La cuestión aquí tiene que ver mucho con la temporalidad. Las políticas públicas yo espero que sean más a largo plazo y en este caso los proyectos como una escuela, construir una escuela, etcétera, sí tienen una temporalidad más de largo plazo, pero el proyecto acaba o el análisis del proyecto acaba una vez que la escuela se echa a andar. Entonces ya vienen otro tipo de costos, otro tipo de análisis, pero no puedo utilizar las mismas herramientas para el diseño, implementación o evaluación de políticas públicas en este contexto. Porque la diferencia principal cuando yo estoy abordando los proyectos tiene que ver en que yo voy a identificar tanto beneficios como costos y lo que voy a buscar es, voy a buscar generar valor social, ¿no? Con un enfoque financiero. Eso, digamos, espero que quede un poquito más claro después. Viene otro segundo elemento que es el ciclo de vida de un proyecto. O sea, cuando nos referimos a un proyecto tiene diferentes etapas.
¿Cuáles son? Digamos, aquí esto tiene que ver mucho con la administración de proyectos, de la administración que se ha insertado en diferentes ámbitos, como en este caso la administración pública. Aquí tenemos la parte que es generación, preinversión, ejecución, operación y abandono o terminación del proyecto. La etapa de generación, precisamente, creo que me moví, aquí lo que interesa es la definición del problema a resolver. Aquí se recomienda describir de la manera más completa y confiable qué es lo que se pretende hacer, solucionar o mejorar con el proyecto. Entonces, esto en cuestión de políticas públicas, pues no es otra cosa más que la definición del problema público que se busca resolver. Dentro de esto es recomendable identificar claramente a los grupos que se beneficiarán o perjudicarán con el proyecto, porque puede facilitar o impedir su realización. Entonces, también en los proyectos, algo parecido a lo que se hace en políticas públicas, tenemos que focalizar. Va a haber va a haber beneficiarios de este tipo de proyectos, directos e indirectos, que sin duda en el momento en que yo estoy planeando o diseñando el proyecto, pues pueden tener una incidencia positiva o negativa. Esto también en políticas públicas se hace un análisis de actores. Rara vez un problema tiene una solución. Lo más común es que existan diversas alternativas que satisfacen las necesidades en mayor o menor grado. Considerando que en esta fase todavía no se destinan recursos al proyecto, en esta etapa es cuando se debe tomar la decisión de ejecutarlo, postergarlo o abandonarlo. Entonces, muchas veces, y es algo que hemos visto con algunos proyectos, por ejemplo, los aeropuertos, pues a lo mejor ya se tiene el problema o la necesidad, y en ese momento se tiene que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque como esto, a veces los proyectos grandes requieren mucha inversión de recursos, que este gobierno, vale la pena decirlo, rompió esa lógica. O sea, hay proyectos que han sido multianuales y este gobierno pues ha roto un poco esa lógica de lo multianual. Ejemplo también tiene que ver con los fideicomisos, ¿no? Pero, o con algunos fideicomisos. Entonces, eso es algo que se debe de tomar desde la etapa de la generación. Luego viene la etapa de preinversión. Esta se divide en 4 niveles. Una vez que yo tomé la decisión de que sí voy a realizar el proyecto o de que estoy interesado, aquí ya se empiezan a destinar un poco más de recursos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto requiere ya un poco más de conocimiento, eso ya requiere un poco más de análisis técnicos. Entonces, esta etapa se divide en 4 niveles: la generación de la idea o el proyecto, el estudio del proyecto a nivel perfil, el estudio del proyecto a nivel de prefactibilidad y el estudio a nivel de factibilidad, ¿no? Entonces, esos van a ser los elementos. Cada nivel proporciona una idea más clara sobre la conveniencia de hacer o no el proyecto. Un proyecto solo deberá ejecutarse cuando los resultados de todos los estudios hayan sido positivos. Para desarrollar una información que no esté sesgada, se requiere incurrir en mayores costos, tanto financieros como de tiempo. Entonces, estas van a ser, digamos, las diferentes etapas. Aquí, bueno, la generación de idea o proyecto es, a lo mejor el presidente tenía la idea de hacer el Tren Maya a nivel muy general. Aquí ya es pulirlo un poco más, contar con más elementos. Se tiene que hacer un estudio del proyecto a nivel perfil. Aquí muchas veces se presentan ya renders, ya se presentan trazos. O sea, ya podemos ver una idea más técnica de lo que puede llegar a ser el proyecto. Y después viene el nivel de prefactibilidad. Con base en ciertos criterios, nosotros definimos ciertas variables, por ejemplo, viabilidad política, viabilidad presupuestal, viabilidad financiera, institucional, ambiental, muchas otras variables, y con base en ciertos criterios que también los que están diseñando el proyecto definen, ven si ese proyecto es viable o no de seguir continuando. Y aquí está el estudio a nivel de factibilidad. Con todos los elementos yo ya veo si es viable o no realizarlo, ¿no? Entonces, aquí en la etapa de preinversión ya se destinan más recursos, pero aquí la idea es, si todas las fases de este proyecto salieron positivas, yo puedo seguir en la siguiente etapa. La compensación de estos costos son los recursos que se ahorran por tener mejor información que evite llevar a cabo malos proyectos o aquellos cuyo diseño y infusión no fueron elaborados para satisfacer los objetivos planeados. Entonces, lo que me está diciendo es muy importante en esta etapa de preinversión hacer buenos análisis. ¿Por qué? Porque si no, posteriormente, digo, a lo mejor ahorita pueden ser costos relevantes, porque estos tipos de estudios no son para nada baratos, ya incluyen algo de estudios técnicos que se deben de realizar.
pero muchas veces esto se puede ver como un ahorro posterior, porque si se llega a la conclusión de que este proyecto no es rentable, por ejemplo, desde el punto de vista económico, pues nos ahorramos muchísimo dinero al no elaborar un proyecto que no nos va a generar rentabilidad o que va a salir más caro después mantenerlo. Después pasamos a la etapa de ejecución de la inversión, consta de las siguientes etapas: estudio de ingeniería de detalle y ejecución o construcción. Esta ya es una parte más técnica que tiene que ver ya con algo más concreto. O sea, si ya el presidente decidió que se va a construir un tren, si el presidente decidió que se va a hacer una refinería, pues esto ya tiene que ver con la parte de implementación o con los ingenieros que hagan un plan maestro detallado, una ruta crítica precisamente. Ya se involucran más elementos de costos, entre otros elementos, y aquí pues ya se puede empezar a la ejecución o construcción. Una vez que se termina la obra de infraestructura, continúa la etapa de depuración del proyecto, que es en donde comienza a generarse el flujo de ingresos y de egresos derivados de la operación del proyecto. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración muy breve. Ahorita, más adelante vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de proyectos. Por su naturaleza, no en todos los proyectos nosotros vamos a ser capaces de identificar beneficios, o aquí los ponen como ingresos, y costos. Entonces, ahí tenemos que tomar otros criterios, pero en su mayoría o la mayor parte de los proyectos, pues sí están obligados a buscar algunos beneficios que si no son monetarios, pues pueden ser sociales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y todos los proyectos, eso sí, no hay ninguno que no se salve, va a generar costos o egresos. Y esos son importantes de contabilizar y monetizar. Y la última etapa del ciclo de vida de los proyectos es su abandono o terminación, el cual puede ser voluntario o involuntario, ¿no? Entonces, ya entramos a otra etapa en donde, bueno, ya se termina la construcción de una escuela, ya se termina la etapa del Tren Maya, y una vez que se termina, pues ya aplican otros criterios diferentes que tiene que ver ya con la misma operación del proyecto, pero ya es a largo plazo. Muchas veces, como por ejemplo la línea 12 del metro, que hoy es el aniversario de esa tragedia que ocurrió hace un año, se hizo un fideicomiso precisamente para un proyecto. Hubo un fideicomiso que le destinaron recursos. Ese fideicomiso también tenía capacidad no solo económica, sino también técnica. Entonces, una vez que terminaron precisamente la obra de la línea 12 del metro, terminó el proyecto. Y ese proyecto en teoría lo entregaron al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, a eso se refiere con la parte de determinación. Ya después el gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, tiene que ver ya con la parte de operación, etcétera, pero el proyecto inicial, que era la construcción de la línea 12, pues ya una vez que terminó el fideicomiso que le dio origen. El voluntario, bueno, la terminación puede ser voluntaria o involuntario. El voluntario sucede cuando el responsable del proyecto decide abandonarlo porque se le presenta una mejor oportunidad. En este caso puede venderlo. Esto es un enfoque muy de privados o de evaluación privada. O el involuntario ocurre cuando el responsable del proyecto se ve forzado a terminar la operación de porque no es rentable. Entonces, en cuestiones de políticas públicas o en el ámbito de la administración pública, muchas veces hay proyectos que desde el inicio pues no hicieron un análisis económico serio, y su terminación o no terminan. O sea, se elevan demasiado los costos por una mala planeación, por factores externos o muchas otras cuestiones. Eso se conoce muchas veces en la literatura como elefantes blancos. Puede ser una política pública, un proyecto, una acción de gobierno, una obra pública que, pues bueno, tenía un objetivo o tenía cierto objetivo, y ya sea que o no se terminó o que no sirve absolutamente para nada o para lo que le dio origen, el objetivo o el problema que se buscaba resolver. Los proyectos nacen porque hay necesidades específicas, que su objetivo es resolver un problema específico, y para lograrlo se requiere de recursos productivos. El hecho de que un proyecto satisfaga una necesidad no quiere decir que conviene realizarlo, ya que si bien genera costos, también implica beneficios. Entonces, eso es algo muy importante, y creo que es algo que viene mucho desde el enfoque económico. Pues sí, a lo mejor todos los proyectos surgen porque hay necesidades, y si yo realizo diferentes proyectos, pues voy a poder resolver en cierta forma o a contribuir a disminuir ese problema público. No obstante,
es muy diferente a que yo realmente lo deba de realizar. ¿De qué va a depender eso desde el punto de vista económico? Es un análisis de costos y beneficios. O sea, la regla pues es muy simple. Un proyecto se va a aceptar siempre y cuando tenga beneficios positivos, los beneficios sean mayores a los costos. En la medida en que los beneficios superen los costos, convendrá llevarlo a cabo, pero para saber si esto sucede, se debe de realizar una evaluación del proyecto. Aunque parece lógico que debe hacerse una evaluación para determinar la conveniencia de ejecutar un proyecto, esto no siempre sucede. Entonces, es algo que en teoría siempre debería de pasar este tipo de análisis, sobre todo cuando son proyectos grandes, megaproyectos, pues es algo que uno esperaría que se realizara. Entonces, aquí la pregunta que se debe de contestar es ¿cuál es el orden de prioridad que se debe asignar al uso de recursos públicos en un contexto en el que existe un número interminable y creciente de necesidades? En este sentido, resulta conveniente contar con una herramienta que nos indique cuáles proyectos son más convenientes que otros. Entonces, aquí lo que se busca es, lejos de, un megaproyecto, pues se puede abordar de dos dimensiones, ¿no? Aquí lo estoy viendo desde el enfoque de la evaluación social de proyectos. Uno tiene que ver con el terreno de lo político y otro tiene que ver con el terreno de lo técnico. En teoría, pues bueno, deberían de ir en el mismo sentido y retroalimentarse, pero hay muchas veces en que lo político predomina lo técnico y hay otras veces en que lo técnico puede predominar sobre lo político, incluso también, estoy agregando otra variable, lo social. Entonces, aquí, pues básicamente esto que vamos a ver es es desde el punto de vista de lo técnico, donde pues vamos a tener una herramienta de ver, tenemos diferentes proyectos y yo quiero saber de entre los diferentes proyectos que a lo mejor pueden resolver un mismo problema público y una necesidad, cuáles son los que más me convienen con una herramienta que es la evaluación social de proyectos que pues básicamente lo que va a buscar es reducir todo en términos de beneficios y costos y ver cuál está generando valor social. Entonces, esta herramienta es la evaluación de proyectos que permite emitir un juicio sobre la bondad de una inversión. Al trabajar con las técnicas de evaluación de proyectos, conviene hacer un análisis exhaustivo de costos y beneficios para identificar lo que se gana y se pierde a raíz del proyecto. Acuérdense que, de todas maneras, aunque son recursos públicos, como estamos en el ámbito de los recursos, pues tenemos que caer en ese tipo de análisis de costos y beneficios. Entonces, pasamos a la segunda etapa de la presentación que tiene que ver con la evaluación social de proyectos, que son las técnicas de proyectos que aportan elementos sustanciales para que la sociedad cuente con un mecanismo de información que permita canalizar sus escasos recursos hacia sus mejores proyectos. Entonces, uno esperaría que en un contexto, por ejemplo, en el caso de México, donde tenemos recursos escasos, hemos sufrido una pandemia, a veces, no, por esta y otras razones no hemos tenido a lo mejor el crecimiento económico, no ha habido a lo mejor cambios sustantivos, sí ha habido una mejor recaudación, pero no ha habido una reforma fiscal que permita dotar al gobierno de mayores recursos. Entonces, pues sí nos interesa que estos recursos sean aprovechados de la mejor forma. Entonces, si no se optimiza el uso de los recursos que ahora están disponibles y se destinan para proyectos de dudosa rentabilidad social o que pudieron ser evitados o retrasados con un análisis riguroso, no habrá límite para la cantidad de ahorro o crédito para construir las obras que el país requerirá en los próximos años. Entonces, ya a lo mejor me estoy viendo un poco más extremo, pero desde el punto de vista fiscal o del análisis, desde el punto de vista económico, pues hay cierta responsabilidad intergeneracional. ¿Por qué? Porque si yo destino demasiados recursos para una obra el día de hoy, van a ser recursos que tanto en el presente, pero a veces también en el presente, en el futuro, pues van a tener una incidencia, ¿no? Si yo pongo un aeropuerto, si yo pongo un tren, pues voy a tener que mantenerlo, ¿no? Después me va a generar ciertos beneficios, pero también costos. Entonces, es algo que yo debo de tener la certeza desde el inicio que me va a generar rentabilidad. La evaluación social de proyectos, a diferencia de la evaluación privada, considera todos los costos en que incurre la sociedad para realizar determinado proyecto y los beneficios que se generan para tal fin.
Entonces, aquí yo creo que es importante hacer una distinción, o sea, la evaluación, el fundamento o las bases de la evaluación social de proyectos, pues es la evaluación privada de proyectos, pero hay algunas cuestiones que lo hacen diferente y que le dan el grado de evaluación social. El punto básico de la evaluación social de proyectos consiste en aportar información a las autoridades respecto al uso de recursos públicos. Ahora, en el caso de México, digo, para las y los colegas que estén interesados en este tema, pues los que son responsables de hacer este tipo de evaluaciones principalmente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que todavía sigue vigente, y en caso de que, bueno, les interesa a lo mejor algunos cursos para volverse evaluadores de este tipo de proyectos, está el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, que es la CEPEP. Entonces, hay instituciones en México que precisamente no solo tienen facultades y competencias para realizarlas, sino que son autoridades en la materia a nivel nacional y también, bueno, internacional, ¿no? O sea, creo que México se ha caracterizado por esto y ya tiene bastante escuela. La pregunta que trata de contestar la evaluación social de proyectos es: ¿en cuánto está México mejor o peor a realizar un proyecto? La evaluación social de proyectos propone un sistema de aprobación del uso de recursos públicos a todo nivel de gobierno, que impide que se asignen fondos a proyectos que no tienen rentabilidad social o a programas de gasto que pudieran realizarse más eficientemente de una forma alternativa. Entonces, es otra forma de verlo, es desde la parte de formulación del proyecto, en el momento en que nosotros estamos buscando diferentes alternativas para resolver un problema, pues también nos va a ayudar a hacer una comparación. No creo que esto es importante. ¿No? Yo tengo diferentes alternativas y yo debo de ser capaz de jerarquizar dichas alternativas con base en algunos criterios técnicos. Por su naturaleza, la respuesta tiene que ser cuantitativa y monetaria, y por ello requiere de técnicas y metodologías especiales para cuantificar los costos y beneficios, tanto directos como las externalidades, que después voy a entrar un poquito más a detalle, que esto tiene que ver de la economía, ¿no? O sea, los economistas nos dicen a veces que pues cualquier actividad que se realice a través del mercado, pues bueno, muchas veces los mecanismos de mercado van a ser imperfectos. Entonces, muchas veces vamos a tener presencia de externalidades positivas o negativas que no necesariamente se ven reflejadas en el precio de mercado. En el universo de los proyectos se pueden distinguir los proyectos privados de los proyectos públicos. En el caso de los proyectos privados, se invierten recursos privados y se espera obtener un rendimiento para los inversionistas. Entonces, esta va a ser la lógica de los proyectos privados. Lo único que me va a interesar, como son recursos públicos, o sea, que no provienen del gobierno, de nuestros impuestos, pues yo lo único que me interesa es que ese proyecto sea rentable y que al final genere un rendimiento para los inversionistas. Si yo soy un inversionista e invierto 10 millones de pesos en un proyecto, yo espero que en el mediano o largo plazo no solo recuperar mi inversión, sino tener un rendimiento de esa inversión que difícilmente yo tendría, por ejemplo, al invertir en la banca o en CETES o en otros instrumentos financieros. En el caso de un proyecto que pretende realizar el Estado, es decir, un proyecto público, se invierte en recursos de la sociedad y se espera obtener un rendimiento o una mejora en el bienestar para ello, ¿no? Entonces, aquí el enfoque va a ser diferente. ¿Por qué? Porque son recursos públicos y en este caso, si bien no hay inversionistas, las y los ciudadanos son los que están interesados en que pues, los recursos de nuestros impuestos, además de resolver los problemas públicos, los resuelvan de la forma más eficiente, generando valor social. Los proyectos públicos pueden ocasionar un posible conflicto de intereses entre quienes proponen el proyecto o programa y el resto de la sociedad, debido a que los beneficios alcanzan la mayoría de las veces solo un segmento limitado de la población. Entonces, lejos de que muchas veces los proyectos deben ser focalizados a realmente el Tren Maya, pues va a tener beneficiarios directos, que en este caso es la gente que vive en la península. También va a haber beneficiarios indirectos, ¿no? Eso también es claro, pero muchas veces pueden existir estos conflictos que son normales cuando se utilizan recursos públicos. Entonces, otra herramienta u otro elemento que nosotros podemos aportar,
precisamente para dar sustento a los diferentes proyectos económicos, pues es utilizar este tipo de herramientas, ¿no? O sea, esto rompería un poco ese posible conflicto de intereses, aunque pues no se está exento, porque muchas veces puede pasar que eh, los que tengan un conflicto de interés también participen en la evaluación de los beneficios o costos y pues bueno, puede tergiversar los resultados. O sea, este tipo de análisis depende de que se definan de forma correcta tanto los beneficios como los costos. De manera general, los proyectos pueden clasificarse en proyectos productivos que tienen como objetivo transformar insumos para producir bienes que finalmente serán consumidos. Por ejemplo, proyectos de cultivo de hortalizas, producción de petróleo, sus derivados, entre otros. Puede haber proyectos de infraestructura. Su finalidad es generar las condiciones que faciliten la producción de bienes y servicios y con ello el desarrollo económico, por ejemplo, caminos productivos, carreteras y los proyectos de riego. Y también puede haber proyectos sociales que buscan satisfacer necesidades de grupos vulnerables de la sociedad, como proyectos de educación, salud y vivienda, construir una escuela, construir un hospital, entre otros elementos. Entonces, esta es una clasificación muy general de los diferentes tipos de proyectos. Y digo, aquí lo importante es, espérame, es que se desconectó. Si no me voy a quedar sin pila. Lo importante, digo, no vamos a entrar a detalles, pero hay diferentes tipos de metodologías por la misma naturaleza de los diferentes proyectos productivos para realizar este tipo de evaluaciones. Entonces, cuando el Estado actuaba en gran medida como empresario, invirtiendo en un sinnúmero de proyectos productivos, la evaluación se concentraba en aspectos financieros. Pero, digamos, esto tiene que ver mucho de pues, la economía neoclásica, esta intervención del Estado, y es algo que los economistas deben de valorar con este tipo de proyectos, pues puede ocasionar diferentes distorsiones en el mercado. ¿Cuáles son estas distorsiones? Son impuestos, subsidios, tasas de interés preferenciales, monopolios o monopsonos, aranceles y subsidios. Ha dicho de otra forma, sobre todo en la parte de evaluación social de proyectos, un enfoque neoclásico limita un poco la actuación del Estado a que no sea un empresario, sino que, digamos, hay ciertos proyectos en los que a lo mejor no debe de intervenir y hay otros en los que sí. ¿Cuáles son las diferencias entre la evaluación privada contra la evaluación social? Existen 4 diferencias principales: los precios, los efectos indirectos, la presencia de externalidades y efectos intangibles. Entonces, cuando nosotros, desde el punto de vista de gobierno, por ejemplo, en su momento, cuando el presidente López Obrador quiso hacer un nuevo aeropuerto, el Tren Maya, una refinería, él tuvo que haber hecho una evaluación por ley, tuvo que haber hecho un diagnóstico que, bueno, se los voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y aquí, ¿cuáles son las diferencias principales con la evaluación privada? La primera tiene que ver con los precios. Una diferencia entre la evaluación privada y la evaluación social es que la privada utiliza precios de mercado para todos los bienes que produce, así como los insumos que emplea. La evaluación social no puede utilizar los precios de mercado, porque estos no representan un verdadero costo o beneficio que realmente tiene para la sociedad o el país. Entonces, lejos de esto, digo, no voy a entrar mucho a detalle, pero la lógica económica detrás de esto es, si se dejan a las fuerzas del mercado, el precio de mercado muchas veces hay ciertas actividades que no refleja, o sea, el mismo precio de mercado no refleja algunas cuestiones que pueden estar afectando o beneficiando. Por ejemplo, una empresa que contamina, en su precio de mercado no va a tener el costo precisamente de su actividad o el costo social que está afectando el medio ambiente. Entonces, aquí en las evaluaciones sociales lo que se busca, y hay diferentes metodologías, y es una de las diferencias principales, es yo voy a trabajar con precios sociales. La razón por la que se considera que los costos y beneficios privados no son iguales a los sociales es porque ello solo es posible en una economía con un precio en competencia perfecta. Y la competencia perfecta es solo una situación teórica. En México existen imperfecciones de mercado, tales como impuestos, subsidios, aranceles, entre otros. Entonces, lejos sin entrar tanto a detalle de los fundamentos microeconómicos de esta decisión, es cuando yo realizo una evaluación social de proyectos, voy a utilizar los precios sociales que
rompen un poco la evaluación financiera. ¿Por qué? Porque a mí me interesa tomar en cuenta otros atributos que tienen que ver con cómo afecta un país y debo de tomar en cuenta otras posibles distorsiones que puedan llegar a tener el mercado. Ahora, otra diferencia tiene que ver con los efectos indirectos. En muchas ocasiones los proyectos implican la reducción de los precios de los bienes y servicios que producen y un aumento de los precios de los insumos que utilizan para producir. También afecta a los mercados de los bienes y de los insumos que son sustitutos y complementarios de los bienes que produce el proyecto y de los insumos que utiliza. Esto puede tener costos y beneficios para la sociedad que no son pertinentes para una evaluación privada, pero sí para una evaluación social. Entonces, muchas veces, digamos, si un concesionario privado realiza una carretera, pues a él solo le va a interesar obtener un beneficio económico. Pero si a nosotros como gobierno, como autoridad nos interesa una carretera, tenemos que tomar en cuenta otras cuestiones sociales que el análisis privado no lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, en la evaluación social de proyectos se toma en cuenta el ahorro de los traslados. Eso yo lo puedo medir de forma indirecta. ¿Por qué? Porque si antes yo me tardaba 2 horas de traslado y con una carretera, con un tren o con algo, yo ya me estoy haciendo media hora, 40 minutos, es hora y media que yo puedo destinar para otras actividades, incluso productivas. Y eso llega a tener ya un valor. Entonces, a eso nos referimos con los efectos indirectos. Por otro lado, digo, si una empresa hace una carretera, difícilmente le van a interesar estos efectos indirectos que producen. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa la rentabilidad, no les interesa otros posibles beneficios o también costos o afectaciones que pueda llegar a tener la sociedad. Entonces, en teoría, esto también se debe de considerar para la evaluación social de proyectos. Por ejemplo, la construcción de una carretera de cuota implica muchas veces que se descongestione la carretera federal, por lo que los vehículos que siguen circulando por esta se benefician indirectamente por el proyecto. Este beneficio no afecta al concesionario de la autopista, pero es importante en la evaluación social. Entonces, muchas veces hay muchas acciones que van a tener beneficios y costos indirectos y eso se debe de considerar cuando yo estoy evaluando proyectos o estoy diseñando proyectos. Debo de tener claridad sobre cuáles pueden ser estos elementos indirectos. Las externalidades, que bueno, están muy involucradas sobre todo con los precios sociales, son los efectos del proyecto en mercados distintos a los del bien o servicio que se produce y que no son complementarios o sustitutos de este mismo bien. Son efectos que no tienen incluida su correspondiente transacción monetaria. Los efectos negativos del proyecto incrementan los costos sociales. Sin embargo, también pueden existir externalidades positivas, como es el caso de un proyecto de cultivo de flores en un lugar cercano a un criadero de abejas. Entonces, yo en un proyecto, cuando lo estoy evaluando con este enfoque social, debo de tener en cuenta los efectos distintos que yo puedo producir en diferentes mercados. A eso se refiere la parte de externalidades. Entonces, digo, aquí creo que se repitió, tiene que ver con los efectos indirectos. Ya voy a pasar a una parte un poquito más técnica. Vamos a suponer que ustedes están interesados en analizar un nuevo, o sea, un proyecto ya vigente, ¿no? ¿Cómo se pueden aproximar, ¿no? Vamos a suponer, es otro supuesto fuerte, que ustedes no tienen conocimientos previos de esta parte de evaluación social de proyectos. Entonces, aquí lo que les voy a traer son ciertos pasos muy básicos de elementos mínimos que ustedes tendrían que analizar o evaluar o tomar en consideración para poder hacer un análisis económico de los proyectos. ¿Qué me permite un análisis económico? Compara sus costos y beneficios económicos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar de otros. Es necesario un análisis económico cuando se tienen dos o más alternativas de solución para un mismo problema o para alcanzar los objetivos deseados y permite decidir el momento de entrada en operación, así como el tamaño y la localización óptimos, ¿no? Entonces, de manera muy general, ¿cuáles son algunos elementos para análisis de proyectos económicos? El primero es conocer cuál es la definición del problema. La definición del problema me va a dar una idea incluso también de la agenda que puede tener el gobernante. Puede haber una justificación regional, puede haber una justificación social, puede haber
Digo, aquí la definición del problema habla mucho precisamente de cómo las y los políticos ven los problemas, lo definen y realizan acciones precisamente para esto. Definir posibles soluciones. Entonces aquí yo voy a ver las alternativas. Otra cuestión muy importante que, bueno, voy a abordar más adelante tiene que ver definir la situación sin proyecto, que tiene que ver con un estudio de demanda, oferta, diagnóstico de la situación actual y optimizaciones, y definir la situación con proyectos en una descripción física y operativa. También identificar costos y beneficios, cuantificarlos, valorarlos, aplicar criterios de decisión y asignar prioridades. Entonces, digo, esto me voy a ir muy rápido, voy a ser muy breve. Pues en la definición del problema, el punto más importante para evaluar un proyecto es definir correctamente el problema, lo que constituye el primer paso para poder solucionarlo. Entonces, aquí lo que se busca es que se tenga un diagnóstico. Digo, hay muchas metodologías que utiliza el gobierno federal, que a muchos no les gustan, pero la esencia es el marco lógico, que es identificar las causas y consecuencias, ¿no? Entonces, si yo identifico las causas y las consecuencias, puedo definir estrategias que resuelvan medios y fines. Entonces, esa es la parte de la definición del problema público. Luego viene la parte de la definición de problemas, de definir posibles soluciones. En la mayoría de los proyectos es preciso reconocer que los problemas tienen no solamente una solución, sino que existen alternativas factibles para resolver. La idea es pensar en diferentes alternativas para satisfacer la carencia, y una vez definidas, pues yo debo de elegir una de las diferentes posibles soluciones. Luego, hay otro elemento importante que lo comenté antes, que tiene que ver con el costo de oportunidad. Yo debo ser capaz de, cuando estoy evaluando un proyecto, de definir la situación sin proyecto. O sea, dicho de otra forma es, yo tengo que ver si la situación actual la puedo mejorar y compararlo con los posibles costos del proyecto. Porque muchas veces eso nos va a ayudar a definir si yo puedo realizar algo antes que va a ser mucho más barato. Eso me va a permitir a mí a lo mejor postergar el proyecto y destinar esos recursos a cuestiones que son más importantes o que requieren alguna atención inmediata. Por ejemplo, hace 30, 40 años, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México, pues bueno, sabían que tenía una fecha de saturación. Entonces, en su momento, pues bueno, se pueden construir más pistas, es algo que se tiene contemplado, o se puede construir un nuevo aeropuerto. Entonces, si yo ya sé que necesito construir un nuevo aeropuerto, pues lo que tengo que ver es si la situación actual yo la puedo optimizar. Entonces, a lo mejor en el corto plazo, esta es una solución que me va a ayudar a que 5 o 10 años yo pueda resolver esa situación y no construir un nuevo aeropuerto. Y también va a ser un punto de comparación. Muchas veces las situaciones actuales se pueden optimizar y ahí me ahorro muchos recursos. Luego, yo debo de realizar un estudio de demanda. Es importante contar con un análisis de la situación actual por la que nació la idea del proyecto. Por tal motivo es conveniente contar con un análisis de mercado, es decir, la demanda y la oferta del bien o servicio cuyo suministro se incrementaría con el proyecto. Uno de los beneficios más comunes de cualquier proyecto es un incremento en el consumo, por lo que se debe estimar en qué magnitud se presentará ese beneficio. Para ello se requiere tener una correcta estimación de la demanda. Ahora, o sea, la estimación de la demanda, acuérdense que cuando estoy analizando proyectos con un enfoque económico, la demanda lo que me va a decir, pues son los posibles ingresos o beneficios económicos y o sociales que yo pueda llegar a tener. ¿Para qué? Para después monetizarlos, ¿no? Darles un valor. Y el análisis de la oferta, pues es necesario identificar cuántas empresas de las que existen en el mercado ofrecen el mismo bien o servicio, a qué precios están dispuestas a ofrecerlo, si hay algunas otras empresas, y también tiene que ver con el lado de los costos, ¿no? O sea, cuando yo hago el estudio de la oferta, me va a ayudar a entender un poco los costos. Una vez que se han completado los estudios de oferta y demanda, se realiza un diagnóstico de la problemática existente. A partir de este diagnóstico se puede realizar una descripción de la situación sin proyecto, incorporando los siguientes elementos adicionales: optimizaciones y proyectos en ejecución o con presupuesto asignado. Entonces, aquí lo que me interesa es lo que les decía. Ya una vez que yo identifico que puedo realizar algo sin el proyecto y mejorarlo, tengo que compararlo con la situación del proyecto. Entonces,
lo que se denomina optimización de la situación actual es realmente la base sobre la que se va a analizar el proyecto. Luego, ya una vez que yo identifico o veo si puedo mejorar la situación actual, pues ya tengo que definir la situación con proyecto. Aquí se hace una descripción de las características del proyecto que pueden ser físicas u operativas. La idea es entender qué es lo que va a suceder en el tiempo si se ejecuta el proyecto y cómo van a tomar las decisiones los agentes económicos involucrados. Luego viene una descripción física del proyecto, es como tener una fotografía. Luego viene la descripción operativa, aquí se recomienda hacer un diagrama, pues aquí se describen las características operacionales del proyecto, entonces ya tiene que ver un poco más con la parte de implementación y ya viene la parte, digamos, más importante para los proyectos económicos, identificar costos y beneficios. En la comparación entre las situaciones con y sin proyectos se identifican los efectos, costos y beneficios legítimamente atribuibles a estos. Los costos siempre representan utilización de recursos que en la situación sin proyecto no se hubieran usado, se hubieran utilizado en otras alternativas. Los beneficios, por su parte, representan los bienes o servicios que no se hubieran consumido en la situación sin proyecto porque sí se consumen en la situación con proyecto, ¿no? También los beneficios, bueno, pueden ser algunos ahorros que se utilicen. Después que identifico los costos y beneficios, tengo que cuantificarlos. Entonces, tengo que identificar los costos y beneficios relevantes. La cuantificación consiste en establecer las unidades de medición en la que se convierten los costos y beneficios identificados. Por ejemplo, metros cúbicos de agua potable, litros de gasolina, horas sombra, índices de nutrición, entre otros. Se tiene que precisar la cantidad en unidades de medición congruentes con la vida del proyecto y en unidades de medición que ayuden a quien toma decisiones. Y ya viene la parte de, una vez que identifico los costos, los cuantifico, pues los debo de valorar. Es el paso en el cual se transforman las distintas unidades de medición a pesos y centavos. Esto permite hacer comparaciones entre los costos y beneficios del proyecto. Entonces, esta parte es yo creo que es de las más importantes respecto a los proyectos económicos. Ya el tener la valoración de los costos y beneficios. Y una vez que realizo eso, pues bueno, yo tengo que aplicar los criterios de decisión. Tengo la situación sin proyecto optimizada, porque yo la puedo mejorar. Tengo las diferentes alternativas de solución. Entonces, yo debo de aplicar criterios homogéneos para saber cuál es la opción que más me conviene desde el punto de vista económico. Un proyecto se puede definir también como un flujo de beneficios y costos que se generan en diferentes momentos. El problema es que no es posible compararlos directamente porque el valor actual de un peso no será el mismo dentro de 1, 2 o más años, aun cuando no existe inflación. Para solucionar este problema se utiliza lo que se conoce como tasa de descuento. La tasa de descuento representa la ganancia o rentabilidad que hubiera tenido ese peso invertido en la mejor alternativa del dueño del proyecto diferente a la que se está evaluando. Entonces, dicho de otra forma es, una vez que yo tengo la valorización de los beneficios y de los costos, allá tengo pesos y centavos, yo tengo que aplicar criterios donde tome en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Entonces, con base en ciertos criterios homogéneos, yo tengo que ser capaz de definir precisamente cuál es la mejor alternativa. Digo, algunos elementos, ahorita voy a presentarlos más breve después, puede ser el valor presente neto, tasa interna de retorno, que lo que me dice es precisamente tomando el valor del dinero en el tiempo, yo utilizo una tasa de descuentos o una tasa de interés para saber si estoy generando o no valor, traigo todo valor presente. O sea, dicho de otra forma es, en un punto en el tiempo que es el día de hoy cuando tengo que tomar la decisión, hago una proyección tanto de los beneficios como de los costos en cierto horizonte y con base en eso lo traigo a valor presente. Los descuento y veo el día de hoy si los beneficios son mayores a los costos. Entonces, ya después lo que debo de hacer es clasificar los diferentes proyectos, como ustedes lo ven en esta gráfica. Los que están en la parte de arriba son proyectos rentables y los que están en la parte de abajo no son rentables. Entonces, en teoría, pues bueno, el proyecto que me está generando más beneficios, ya tomando en cuenta los costos, pues vendría siendo el A y así los voy clasificando. Costos y beneficios de los proyectos. La mayoría de los errores en evaluación se cometen en la identificación de costos y beneficios relevantes para el proyecto. La realidad es que no siempre resulta obvio que un efecto del proyecto sea un costo o un beneficio. Existe una tendencia a sobreestimar los beneficios y a subestimar los costos. Entonces, esto es, digamos,
me voy a ir muy rápido. Luego, otra cosa que también se debe de tomar en cuenta cuando estoy haciendo proyectos económicos es cuál va a ser la relación entre los diferentes proyectos. Puede haber proyectos que sean independientes. ¿Cuándo son independientes? Si sus beneficios y costos no se modifican. Si yo realizo el proyecto y tengo otro proyecto vigente, pues realmente son independientes, o sea, no me afecta el otro. Pueden ser dependientes, o sea, son proyectos que yo requiero y que van a tener una relación. O sea, si yo hago un proyecto, por ejemplo, un proyectos dependientes, yo hago un aeropuerto, pues tengo que hacer vialidades para ese aeropuerto. Esos van a ser proyectos dependientes. Complementarios, si se llevan a cabo dos proyectos, incrementan los beneficios del otro y se reducen los costos de otro. Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales y en una línea de conducción que permita vender el agua tratada de la industria. Entonces, esos son complementarios. Y aquí pueden ser sustitutos. Aquí son, este no es un escenario deseable donde si yo realizo un proyecto estoy afectando otros proyectos o mutuamente excluyentes, o sea, que no están relacionados para nada, ¿no? Entonces, ya paso a la última parte porque, bueno, ya estoy casi en el límite. Digo, aprovechando que empezamos un poquito más tarde, ya estoy por cerrar esta propuesta. Vienen siendo los criterios de decisión en la evaluación social de proyectos. O sea, ¿cómo voy a tomar la decisión desde el punto de vista económico de cuáles son los proyectos que más me convienen? ¿Cuáles son los criterios de decisión? Es el proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista del bienestar social, desde todo el país. Lo que buscan, en qué caso se debe hacer la evaluación social de proyectos, se hace cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se supone representada por las autoridades de gobierno y sus organismos centrales y descentralizados que ejecutan proyectos. Entonces, digo, aquí, ¿cuál es una de las principales diferencias de la evaluación privada y social? La evaluación privada, los beneficios y costos son dueños del proyecto. En la evaluación social, los beneficios y costos son para la sociedad. Entonces, eso es algo muy importante. Se maximiza el bienestar en forma privada. Aquí se debe de maximizar el bienestar colectivo. Se utilizan los precios de mercado y se utilizan los precios sociales. A veces son diferentes a los de mercado. Aquí no se toman en cuenta las fallas y aquí sí se toman en cuenta las fallas del mercado. Entonces, digo, esto me voy a ir un poquito más rápido. ¿Cuáles son las similitudes entre la evaluación social de proyectos y la privada? Me va a ayudar a tomar mejores decisiones sobre la asignación de recursos escasos. Me permite comparar contra una situación de base optimizada. Me permite identificar, medir y valorar beneficios y costos y utilizar indicadores para determinar la conveniencia del proyecto. Aunque cada proyecto es único, es importante conocer los elementos básicos de una evaluación privada. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo voy a tomar en cuenta? O sea, ¿cuáles van a ser los criterios? Primero debo de identificar los beneficios sociales con los costos y voy a sacar los beneficios netos sociales. No es otra cosa más que la suma de los beneficios sociales, le voy a restar los costos. Esto me puede dar positivo, eso quiere decir que estoy generando valor social. Me puede dar cero, quiere decir que a lo mejor puedo ser indiferente en realizar ese proyecto, o me puede dar negativo, quiere decir que los costos sociales van a ser mayores que los beneficios sociales, ¿no? Entonces, los beneficios sociales, puede haber proyectos que aumentan la disponibilidad de un bien, por ejemplo, agua potable, rural y urbana, electrificación residencial, riego. Puede haber proyectos que liberan recursos como aeropuertos, defensas fluviales, edificación pública, mantenimiento vial urbano, y puede haber proyectos de difícil medición y valoración de beneficios como alcantarillado, educación, justicia, pavimentación, entre otros elementos. Entonces, lo que quiero decir ahorita es, muchas veces cuando yo quiero cuantificar los beneficios sociales, como tengo diferentes proyectos que a veces es complicado hacer esa cuantificación, por ejemplo estos, pues muchas veces yo no voy a tener acceso a esos beneficios sociales. Entonces, para determinar la conveniencia de este proyecto desde el punto de vista del país, se tiene que calcular el valor presente de los beneficios netos sociales anuales descontado una tasa de descuento que refleje el costo de oportunidad de los recursos de capital para el país y restar el valor presente de las inversiones. A ver, lo pongo en términos sencillos. Un proyecto tiene inversiones, que es dinero que yo voy a tener, y tiene beneficios y va a tener costos. Entonces, el valor presente es, yo voy a tener que calcular
tomar el dinero en cuenta de todos los beneficios proyectados a cierto horizonte, todos los costos, lo comparo con el día de hoy, y lo que me quiere decir de la tasa de descuento es, yo debo de tomar una tasa de interés. ¿Por qué? Porque como esos recursos, en el futuro, yo los podía haber metido al banco y obtener recursos, es el costo de oportunidad del dinero. Entonces, dicho de otra forma, cuando yo calculo el valor presente neto, lo que estoy haciendo es tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, la inflación, otros elementos como el riesgo y costo de oportunidad de los recursos que yo voy a utilizar, y lo que me interesa es que esté generando beneficios positivos. Si el resultado es positivo, puede decirse que el proyecto aumentará el bienestar de la sociedad. Entonces, aquí nada más les pongo un ejemplo de los precios sociales. Digo, hay muchas metodologías, ya están definidas. Todas estas las pueden encontrar en la CEPEP, que fue el Centro de Estudios de la Evaluación de Proyectos. Y aquí hay un ejemplo de cómo medirlo. Digo, ahorita ya no me da tiempo a explicarlo, pero lo que quiero que ustedes vean es que muchas veces, si nosotros hiciéramos un proyecto sin una evaluación social o sin ciertos elementos, pues no tendríamos, por ejemplo, el tiempo de ocio, pues no le interesa a una empresa privada, por poner un ejemplo, ¿no? Estos son algunos indicadores, evaluaciones que ustedes pueden encontrar disponibles, y me voy a adelantar un poquito. Digo, aquí, cuando nosotros estamos trabajando con proyectos y queremos aplicar criterios de decisión, va a haber dos tipos de proyectos. Aquellos donde vamos a poder cuantificar los beneficios y los costos, compararlos y sacar el valor actual social. Este debe ser positivo. O va a haber muchas veces en los que es difícil cuantificar los beneficios. O sea, si no podemos obtener los beneficios sociales y restárselo a los costos sociales y a la inversión, hay algunos proyectos en los que son difíciles de cuantificar, proyectos de salud, educación, deportes, por ejemplo, una escuela, una cancha de fútbol. A veces es difícil, una cancha de fútbol se construye y se deja ahí. No hay alguien que nos esté cobrando una cuota, por poner un ejemplo. Entonces, aquí lo que se hace, hay otros proyectos que se asume que se tienen beneficios, y lo que yo voy a analizar precisamente van a ser los costos. Voy a buscar la alternativa que me genere el menor costo social, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. No digo, estas son las fórmulas, no los quiero confundir. Entonces, en resumen, ¿cuáles son algunos criterios de decisión? Cuando yo hago un análisis, cuando yo puedo identificar, medir y valorar los costos y beneficios con dinero, puedo utilizar el valor actual neto o la tasa interna de retorno. Son criterios de decisión financiera, pero con la diferencia de que utilizamos precios de mercado, tasa de descuento de mercado, todos los elementos sociales de una evaluación social. Y puede ser un análisis de costo-eficiencia. No pude, digamos, darle valores numéricos o de pesos a los beneficios. Entonces, lo que me voy a enfocar es aquellas alternativas del menor costo, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Ahora, ya por último, y creo que esta es la parte de las partes más importantes, dejé de compartir mi pantalla. Por favor, avísenme si ya la ven. Sí, se ve perfectamente. Miren, encontré esta versión pública precisamente del Tren Maya. Digo, es un ejemplo donde quiero como sintetizar y resumir todos los elementos. Digo, espero no estarme robando un poquito más de tiempo de las preguntas, pero solo quiero que vean los documentos, los elementos principales, ¿no? Por ley, el artículo 109 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los proyectos grandotes del gobierno federal, pues deben de presentar un estudio de costo-beneficio. Entonces, este es el estudio de costo-beneficio del Tren Maya. Entonces, ¿qué me presentan? Antecedentes, resumen ejecutivo, diagnóstico, situación sin proyecto, situación con proyecto y evaluación con proyecto. Entonces, dicho de otra forma, son algunos elementos que vimos muy brevemente, porque, ojo, este tipo de cuestiones, o sea, verlo en 50 minutos, pues es casi imposible. Por lo general se llevan bastantes cursos. La especialidad que da la CP, por poner un ejemplo, pues es casi un año lo que se da. O sea, hay cursos, sí, pero antes había una especialidad, no sé si todavía esté, no lo he revisado, pero están un año, digamos, con clases presenciales para volverse especialistas en evaluación social de proyectos. Entonces, estos son los antecedentes, ¿no? Que aquí se plantean. Esta es la situación inicial. Aquí ya ponen los tramos, ya ponen una descripción física.
Aquí hablan de los resultados del estudio de prefactibilidad, o sea, en teoría era lo que tenían que haber hecho desde el inicio. Aquí dicen que va a ser positivo. Hablan del resultado de estudios de operaciones. Acuérdense que también tenían que haber ese tipo de factibilidad. En teoría salió positivo. Aquí solo dijeron que hubo un cambio del tramo 4 del proyecto. Y aquí hacen la justificación precisamente muy breve pues, del proyecto, ¿no? Hablan de derecho de vía, o sea, hablan de diferentes elementos que tienen que ver con la definición del problema. Hablan un poco de los diferentes cambios que dijeron desde el punto de vista inicial que se realizaron. Aquí hacen un diagrama preliminar y vamos a hablar del resumen ejecutivo. Hablan de los objetivos del proyecto y la problemática que busca resolver. Entonces, aquí evidentemente pues los objetivos tienen que ver impulsar el desarrollo socioeconómico de la región, fortalecer la industria turística y fomentar la inclusión social y la creación del empleo. Entonces, eso digamos son los objetivos y esta es la problemática que busca resolver. O sea, el problema que le dio origen desde el punto de vista de las autoridades. Entonces, a veces es interesante ver pues cuáles son los sustentos que dieron origen a este tipo de proyectos, por lo menos en papel, ¿no? Entonces aquí buscan impulsar el desarrollo económico, tiene que ver con cuestiones turísticas y tiene que ver con cuestiones de inclusión social. O sea, es algo que lo tiene delimitado. Aquí hablan un poco de la problemática, hablan un poco de la descripción y hablan en términos generales de los costos y beneficios. Los costos asociados son por la superestructura de vía, señalización, material rodante, 180 casos, estaciones y talleres. También tiene que ver con la operación de las vías, costos de combustible, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hacen una muy breve descripción de todos los costos y también tienen que justificar los diferentes beneficios. El fortalecimiento de la conectividad, creará una nueva oferta de servicios de transporte, la economía se verá beneficiada por una reducción en los costos de operación vehicular y se van a reducir los tiempos de traslado. Acuérdense que hay beneficios directos, indirectos, externalidades. Aquí, en términos resumidos, pues los proponen todos, ¿no? Aquí vienen todos. Luego, aquí hablan del monto total de la inversión que se tiene proyectado. Se tiene que hablar un poco de los riesgos asociados y acuérdense que este es el resumen, pero bueno, aquí presentan un poco de la rentabilidad. Entonces, en teoría, evaluaron otras situaciones y esta fue la propuesta que está generando valor social. Aquí dicen que el valor presente neto es positivo y hablan de una tasa interna de retorno social. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron herramientas de evaluación social de proyectos tomando en cuenta los precios, todos los elementos sociales que vimos con anterioridad. Déjenme pasar a la siguiente. Aquí hacen un poco el diagnóstico, o sea, tienen que justificarlo. ¿Qué presentan en el diagnóstico? Que fue la segunda parte, digo, hablan de las condiciones, definen un poquito más el problema público, pero aquí hablan un poco de demanda. Si ustedes lo analizan, digo, me estoy yendo muy rápido, este documento también le compartí al doctor Ignacio en la presentación, hablan un poco de la demanda y hablan un poco de la oferta, ¿no? Entonces, hablan de los diferentes, de las diferentes rutas de transporte que existen. Déjenme más bajar. Aquí hablan de que la oferta de transporte de mercancías por tren es limitada y poco eficiente, lo que obliga a utilizar principalmente las carreteras. Habla la demanda atribuible al proyecto, ¿no? Entonces aquí dice, la demanda posible pueden ser 325,000 pasajeros diarios y alrededor de 69 toneladas de mercancía directamente. Entonces hicieron un análisis de los posibles, o sea, la demanda me va a ayudar a cuantificar posteriormente los beneficios y identificar también, pues, a quién voy a atender. Hablan de la oferta turística, hablan de elementos de oferta también. Hablan de, digo, aquí hablan, sigue hablando de la oferta turística, hablan de la oferta de infraestructura y hablan, pues, de las zonas donde van a estar los trenes y lo que les comentaba, igual por ley, siempre se debe analizar la situación sin proyecto del Tren Maya. ¿Por qué? Porque a lo mejor me va a salir más barato optimizar la red de carreteras. Entonces, en teoría aquí tienen que justificar por qué sí o por qué no. Entonces, aquí hicieron el análisis y se dan cuenta con lo actual, la proyección y bueno, en teoría, pues sí, o sea, el utilizar el hacer este tipo de proyectos, pues va a haber una demanda tanto de pasajeros, me imagino también con el transporte de mercancías, ¿no? Entonces, aquí habla
las optimizaciones de transporte no añadirían opciones de movilidad, sino que permitirían disminuir, bueno, son los costos de traslado, o sea, costo generalizado de viaje total. O sea, lo que dicen es, con este proyecto sí se va a generar beneficios y no hay forma de optimizarlo. O sea, estoy comparando la situación actual donde en teoría hicieron el análisis económico y digo, sí vale la pena hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque me va a generar más beneficios de los que estaban, ¿no? Entonces, este es el monto total de la inversión y, pues bueno, en resumen, espérame, déjeme, es que aquí me regresé a las páginas, déjeme regresarlo actualmente. La situación con proyecto, pues aquí ya ven precisamente los diferentes tramos, ¿no? Cómo va a haber los cambios, o sea, lo tienen que justificar, ¿no? Cómo van el turismo, cómo va a haber una evolución, y ya viene la parte al final, o sea, con los elementos que les dije, ya viene la evaluación del proyecto. Ya tienen que cuantificar tanto los beneficios como los costos. Aquí hablan de los costos de operación, o sea, definen todos los diferentes costos que se tienen que tener y hablan del beneficio de transporte, turismo, otros beneficios, economías, etcétera. Digo, no nos presentan la proyección de cómo lo construyeron. Este es un resumen, pero en teoría, pues sí se genera un valor presente neto de los beneficios. Acuérdense, comparan la inversión inicial, los beneficios y los costos en un momento determinado y en teoría sale positivo. Y también la tasa interna de retorno social, pues tiene que ver mucho con los flujos de beneficios y costos. ¿Cuál es la tasa mínima que me genera el valor presente cero? O sea, mide el costo de oportunidad de ese proyecto para que yo lo pueda comparar con otras tasas. O sea, dicho de otra forma es, si yo metiera mi dinero en el banco, a lo mejor podía obtener más beneficios que con este proyecto. Ese es como otro punto de comparación. Y pues bueno, aquí hablan de diferentes riesgos que se realizan, etcétera, pero pues bueno, lo que les quería decir es, si bien 50 minutos a casi una hora que ya me estoy llevando son insuficientes para comentarles la amplitud o la complejidad de cómo se abordan los proyectos económicos, espero haber contribuido al menos a presentar algunas inquietudes y un panorama general de cómo se abordan este tipo de proyectos desde el punto de vista económico, ¿no? Hay otras variables, etcétera, pero esto pues es exclusivamente lo que conocemos como la evaluación social de proyectos que se aplica a proyectos económicos, sean sociales, de infraestructura, entre otros elementos. Entonces, pues bueno, por mi parte dejo de compartir y ya pues bueno, no sé qué proceda, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Creo que el documento de ejemplo nos ayudó bastante, sobre todo para ubicar más allá de la parte técnica. Como comentaba el doctor Lara, en la carpeta que se les ha compartido existe realmente el manual y se les da acceso a un libro en el cual tienen todo este tipo de elementos técnicos, mucho más explicado, más desarrollado y que puede permitirse, digamos, que puede aplicarse, ¿no? Para trabajar diferentes cuestiones. Dentro de lo que ha comentado, pues por mi parte, bueno, hay cuestiones muy importantes a tener siempre en cuenta, ¿no? Que trabajamos porque muchas veces nos perdemos quienes no somos expertas entre el proyecto económico y la política pública, ¿no? Tener muy claro que son cosas diferentes, ¿no? Los costos, los beneficios, todo este tipo de cuestiones. Este planteamiento técnico a mí siempre me recuerda a un episodio de Dragones y Mazmorras que vi de pequeñito, en el cual pues era una serie en el que había un amo del calabozo que era un ser mágico que podía hacer lo que quería, o eso pensaban los otros personajes, y un día nombra amo del calabozo al caballero, y resulta que el caballero tiene sed y hace magia y aparece agua, ¿no? Y el amo del calabozo le explica que no ha creado agua, sino que ha sacado agua de otro sitio y lo ha llevado ahí, porque el mundo no se crea en nada. Todo simplemente, la magia solo puede moverlo. La economía hoy día parece magia a veces, ¿no? Son donde transformamos y generamos, pero no se crea nada, ¿no? O sea, no hay algo que no existiera antes, sino se generan cuestiones de transformación. También es importante una cuestión que ha explicado del ciclo de vida, ¿no? O sea, la tendencia que ha habido tradicionalmente a lo que se llaman esos elefantes blancos, ¿no? O sea, tenemos muchos casos
de cómo de repente los proyectos faraónicos, ¿no? Sobre todo muchos proyectos de sexenios, ¿no? Hay una cosa que antes de darle paso a las preguntas y los comentarios, que a mí también me interesa mucho, ¿no? O sea, los proyectos heredados de administración. O sea, esta administración se ha encontrado con proyectos heredados de la administración anterior y en algunos casos ha dicho no y en algunos casos ha dicho sí. No sé hasta qué punto Manuel puede compartir o sabe sobre si ha habido este tipo de aproximaciones para la toma de decisiones en casos, por ejemplo, como el aeropuerto o el tren interurbano Toluca-México, ¿no? Que en un caso no se continuó y en otro caso incluso se duplicó el presupuesto para poder hacer el tren, ¿no? ¿Cómo funcionan este tipo de cosas a la hora de las transiciones de administraciones, ¿no? Sobre todo ahora que entra la 4T, no está en este continuismo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Dime, Manuel, no sé si quisieras comentar algo o hablamos de los otros comentarios. Digo, nada más una pregunta que me están compartiendo ahorita por se cortó ya la transmisión de las preguntas, ¿verdad? Esas ya no van a aparecer en Facebook, ¿verdad? Ya porque Carlos tenía la retransmisión y está en Xochimilco y tiene una calidad de internet muy mala. Entonces ha tenido que cortar la de Facebook. Ah, perfecto, sí. Digo, nada más me lo comentaron. Híjole, lo que pasa es que fue lo que comenté, digo, nada más abonando un poco a la discusión. No se nos olvide que en el terreno de este tipo de acciones de gobierno hay un componente político y un componente técnico. Entonces, muchas veces en cuestiones de reasignación de presupuesto, pues al final del día, pues no es ilegal. O sea, el gobierno en turno, pues tiene competencias para decidir en qué va a gastar los presupuestos. O sea, realmente votamos por eso. Entonces, no, lejos de que las cuentas puedan salir, etcétera, que el dinero vale diferentes cuestiones en el tiempo, pues son decisiones que están dentro de la competencia de las autoridades. Entonces, si quieren cancelar ese tipo de obras, pues lo pueden hacer. No hay Digamos nada que que... tenemos decisiones que a veces son simplemente políticas y otras veces son técnicas, ¿no? Cuando son políticas, este tipo de herramientas asumimos que no han sido utilizadas. Lo que pasa es que al final del día la evaluación social va a depender mucho de cómo la construyan, ¿no? O sea, yo difícilmente veo que la gente que esté en gobierno realice una evaluación social de proyectos. Digo, tendríamos que revisar, un experto o experta tendría que revisar cuáles fueron los criterios o intentar replicar cuáles fueron los beneficios y costos. Pero en este sentido, pues en el aeropuerto, en todos los demás elementos, como son obras que generan muchas externalidades, muchos beneficios, va a ser muy difícil precisamente que no se puedan sustentar desde el punto de vista técnico, ¿no? Lejos de los costos que, pues, digo, a veces es difícil cuantificar, o sea, va a ser muy difícil que tú encuentres una estadística que el gobierno diga, nos estábamos ahorrando tanto dinero, ya pagamos tanto dinero, digo, se supo por cuestiones de transparencia, pero al final fueron más decisiones políticas las del aeropuerto, digo, entre otros elementos que podía haber corrupción, daños ambientales, etcétera, pues son cosas que se tuvieron que prever desde el inicio, ¿no? O sea, desde el inicio y ahorita muchas obras lo que sucede, y es algo que también, digo, a lo mejor, digo, ya nos están grabando, pero ya no estamos públicos, este gobierno de la Cuarta Transformación, algo que como que no toman mucho en cuenta estas variables financieras, que ahorita las han abordado un poco en las preguntas, ¿no? A ver, yo quiero hacer un aeropuerto internacional, digo, lejos de las certificaciones o de cualquier problema, lo quiero realizar en 3 años. ¿Se puede? Pues todo se puede en esta vida, ¿no? Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy sencillo y después me voy acá. Yo tengo mi casa, ¿no? Entonces quiero construir mi casa o la quiero remodelar. Si yo quiero terminar mi casa en 3 meses, se puede hacer, sí, pero eso va a implicar ciertos costos o ciertos sobrecostos si yo fuera por diferentes etapas, contemplando, buscando ahorros. O sea, a lo mejor puede haber una situación óptima donde yo mi casa, si yo la construyo a lo largo de un año, me puedo ahorrar más trabajadores, puedo ir por etapas, puedo aprovechar esto, o sea, puedo hacer una planeación diferente. Si yo mi casa la quiero construir o la quiero terminar en 3 meses desde el punto de vista financiero, pues eso va a tener un sobrecosto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento las materias primas estaban muy caras y no me voy a poder esperar un poco de tiempo para comprarlas más baratas.
Entonces, en este sentido, pues bueno, muchas veces, y lo que hemos visto es, a veces los proyectos se atrasan o se adelantan, sobre todo por los costos de las materias primas. Se construyen contratos, etcétera, digo, pero muchas veces, sobre todo en el ámbito financiero, pues yo puedo, por ejemplo, en el caso del acero, muchos países, como es el caso de China, pues se meten a los mercados financieros de derivados, etcétera, y hacen contratos donde garantizan ciertos, o sea, se cuidan de ciertos precios, por ejemplo, del acero. Entonces pagan a lo mejor una prima y en el momento en que necesitan el acero, si está más barato, pues no la ejercen. Si está más caro, como pactaron otro precio, pues las aseguradoras absorben ese riesgo, etcétera. Entonces, hay otros elementos que a lo mejor si estos proyectos los realizara a lo largo del sexenio y no se acaban en el sexenio, pues podríamos ahorrarnos un poquito de dinero, ¿no? Pero aquí, evidentemente, pues hay un elemento de político donde se quiere que se terminen las obras luego, luego. ¿Por qué? Porque pueden correr el riesgo de que si hay un cambio de gobierno, pues regresen al aeropuerto de Texcoco, ¿no? O sea, ese riesgo está latente y está dentro de las cuestiones públicas, ¿no? Entonces, si quieres pasamos a la... No, no sé si a lo mejor Raquel faltó comenta, puntualizar algo. Raquel comenta una cosa muy interesante que tiene que ver con la economía ecológica y la economía ambiental y cómo precisamente en la mayoría de las fórmulas, lo que has presentado, el elemento ambiental no aparece en el documento del Tren Maya, no aparece nada referente a los costos ambientales, cuando sabemos que a través de la economía ecológica y la economía ambiental y la economía ecológica de Martínez Alier te da realmente incluso fórmulas y formas de saber cuál es el costo ambiental, ¿no? Para meter dentro de ese tipo de fórmulas. Mira, yo al fin, digamos, te voy a ser sincero, no he revisado a detalle, este es un resumen ejecutivo. Ajá. Algo que me llama a mí la atención, digo, lo voy a compartir brevemente, es que no hablan sobre eh, valor presente neto social. O sea, lo que a lo mejor quiere decir es que digo, me voy a ir a la parte inicial que creo que aquí venía. En teoría, para que tomara en cuenta esos elementos, tendría que decir valor presente neto social. Así lo ponen las diferentes metodologías. Aquí creo que no lo comentan, ¿no? Entonces, en teoría, la evaluación social de proyectos, aunque sea desde el punto de vista económico, y ahí coincido con lo que están comentando, este tipo de externalidades o este tipo de precios sociales debería de reflejar en cierta forma los costos y beneficios, sobre todo los costos sociales, y en este caso son los costos este, son los costos ambientales. Pero si se dan cuenta, aquí se concluye que el proyecto es socialmente rentable, dado que el valor presente neto es positivo, equivalente a 189 mil millones de pesos y cuenta con una tasa interna de retorno social de 19.6%. Tendríamos que revisar el documento original porque este es un resumen ejecutivo para ver cómo construyeron y si realmente, o sea, es un valor presente neto social, porque así lo manejan las metodologías, o a lo mejor aquí están dando por hecho que es socialmente rentable. O sea, no queda claro si esto es una evaluación financiera netamente y dan por hecho que socialmente rentable porque genera valor financiero o no. Ok. Pero, pues sí, o sea, en teoría sí deberían de tomar en cuenta este tipo de precios sociales, aunque a veces es complicado. Digo, si ustedes quieren revisar las diferentes metodologías, hacen muchos supuestos. Digo, me gustó alguien que en las preguntas dijo ceteris paribus, eso es muy de economistas, hacen muchos supuestos para la misma construcción de los precios sociales. Entonces, la realidad es que no va a haber ninguna metodología óptima que tome en cuenta el daño ambiental. Hay otras metodologías ambientales, creo que la OCDE es la que presenta una de las más avanzadas para la parte de los impactos ambientales, pero ahí esos llevan, o sea, se ve que el gobierno tenía mucha prisa, eso es una realidad. No recuerdo el nombre de la metodología, pero si quieres la puedo buscar después, y ahí sí hacen otro tipo de valoraciones ambientales. Eso sería Entonces, interesante para compartir con las personas del seminario a través de la carpeta que les damos, sí, ¿no? sí, pero lo que quiero decir nada más en resumen es, Ujú. ¿sí se deberían de tomar en cuenta elementos ambientales? La respuesta es sí. Eso tendría que ver con los precios sociales, con otros elementos sociales. Que a lo mejor sea de la forma óptima, no. No va a haber ninguna metodología que refleje el costo ambiental que estamos realizando y va a ser muy difícil que un gobierno
infle esos números de costos ambientales. O sea, yo creo que por otro lado tiene que ver eso. Bueno, leo la pregunta de Pedro, un poquito, bueno, son varias, de hecho has hecho referencia a ella. Pedro Canales dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Una de mis dudas es si la evaluación económica de proyectos resulta útil cuando quitamos el supuesto de ceteris paribus, por ejemplo, el sobrecosto de la refinería Dos Bocas debido a la pandemia. Si quieres te la leo entero porque hay otra más, ¿no? Otra duda es si en la factibilidad se consideran las variables legales, es decir, si por ley se puede o no hacer ese proyecto, pues en caso que sí, las evaluaciones debieron prevenir los amparos interpuestos al tren y a la refinería. Pues desde el punto de vista económico, cada amparo resulta un costo por el tiempo que las obras separan, por ejemplo. Asimismo, no quedó del todo claro si la definición del problema se dijo que es un proceso de construcción social donde se priorizan valores públicos, es decir, los problemas no son los mismos si un actor prioriza el cuidado ambiental o el desarrollo económico de una zona. Respecto a los beneficios, ¿qué metodologías se usan para determinar que efectivamente habrá una población beneficiada y no habrá free riders? Son dos o tres, pero a ver si puedes atacarlas. Sí, digo, voy a contestar la primera pregunta y creo que es útil. El supuesto de ceteris paribus tiene que ver más con un punto de vista teórico, ¿no? Que es mantener todo lo demás constante. Cuando hacemos una evaluación, y eso sí es una realidad, pues tenemos que hacer un corte en el tiempo. Eso yo creo que es a lo que te refieres con ceteris paribus. ¿A qué me refiero? Yo tengo que hacer una proyección de los beneficios y de los costos, tomando en cuenta un valor de referencia o un costo de referencia de materias primas, etcétera. Entonces, lo que quiere decir eso me va a ayudar a tomar una decisión el día de hoy entre diferentes alternativas, ¿no? La evaluación, el objetivo principal es ayudarme a tomar la decisión de qué alternativa puede llegar a ser la más rentable. Entonces, eso es la justificación. Lo que tú estás comentando, pues ya tiene que ver con el costo final del proyecto, ¿no? Entonces, eso puede llegar a cambiar. Puede pasar que, y es una realidad de que yo hice ciertos supuestos, esos supuestos no se cumplieron y si yo hiciera la valoración con los precios reales de las materias primas, pues en su momento a lo mejor no salía rentable el proyecto. Pero bueno, nadie tiene una varita mágica para saber, o sea, yo tengo que tomar la decisión el día de hoy. Algo que han hecho, y digo, lo acabo de comentar, pero no sé si lo hicieron en este caso para las obras, hay materias primas que son, hay materias primas que son insumos fundamentales. Entonces, yo puedo comprar instrumentos financieros para bloquearme de los posibles cambios tan abruptos, ¿no? Entonces, pero bueno, a eso me refiero y sí te daré la razón, si se cambian los precios, si yo hago la misma valoración con los precios reales, puede cambiar el resultado, pero pues yo no tenía en ese momento la bolita mágica y en teoría todas las diferentes propuestas, pues yo tengo que hacerlas con los mismos criterios. Entonces, ahí esa es la única ventaja que nos da técnicamente este tipo de decisiones. Otra duda es si en la factibilidad se consideran las variables legales, es decir, si por ley se puede hacer nuestro proyecto. Sí, de hecho hay análisis de factibilidad legal. La cuestión aquí es de que, pues bueno, los amparos, afortunadamente vimos, hay derechos que tenemos las y los ciudadanos y el amparo es uno de ellos, ¿no? Entonces, realmente o sea, si es factible legalmente, pues la respuesta es sí, o sea, sigue vigente el Tren Maya, digo, no se ha detenido por las diferentes instancias legales y los diferentes mecanismos legales, pues todavía sigue vigente. O sea, en su momento tuvieron que haber hecho este análisis y el resultado es que sí, ¿no? O sea, realmente es algo que sí. Ya los amparos, pues tiene que ver más con derechos ante cualquier acto de autoridad, ¿no? Eso yo creo que habla bien de que como ciudadanos tengamos este tipo de cuestiones, ¿no? Y desde el punto de cada amparo, sí. Asimismo, no quedó del todo claro si la definición del problema es un proceso de construcción social. No, la definición del problema las hacen las autoridades. O sea, la construcción de los problemas las hacen las autoridades. Entonces, ahí realmente, pues va a depender de cómo quieran definir el problema. Puede haber autoridad, digo, a ver, en cuestiones de políticas públicas,
¿La construcción del problema público se puede dar desde arriba hacia abajo? Sí. Las autoridades definen el problema público como lo consideran, sin consultar, por ejemplo, si hacer una construcción social del proyecto. Sí, puede haber casos en las que involucren a las personas beneficiarias o hagan una construcción social. Entonces, aquí la situación es de que por ley, nosotros cuando votamos por las autoridades, pues ellas están facultadas para construir la agenda de gobierno. Y por ley, digamos aquí es esto, tienen que definir el problema público y sustentarlo. Entonces, lo que yo les presenté en el documento, por ejemplo, de el problema público y los objetivos y la problemática, es como lo ve el gobierno. Aquí desconocemos, porque es solo un documento que se presenta, cómo se construyó, pero eso forma parte de la agenda gubernamental. O sea, es algo que las autoridades pues tienen competencia para realizarlo. Si toman o no toman en cuenta o hacen una construcción social del proyecto, etcétera, pues va a depender de la forma en que ellos se quieran organizar, ¿no? Entonces, lo pueden hacer. Si lo hicieron, pues desconocemos cómo se construyó este documento, ¿no? Y respecto a los beneficiarios, ¿qué metodologías se usan para determinar que efectivamente habrá una población beneficiada y no habrá free riders? Pues realmente no hay diferentes metodologías. O sea, aquí lo importante tiene que ver, como lo comentamos, primero tiene que ver con la definición de la demanda, y con base en la demanda, pues yo construyo cómo voy a obtener los diferentes beneficios. Nada me garantiza que no exista free riders. Digo, eso es, cualquier acción puede existir o no puede existir free riders. Digo, en el caso, por ejemplo, del Tren Maya, pues a lo mejor es difícil identificarlos, pero lo que me interesa pues son los beneficios que yo pueda llegar a cuantificar. Eso yo creo que sería el criterio principal. A lo mejor los free riders yo los podría poner un poco en la parte de costos, pero tendría que ser capaz de monetizarlos, ¿no? O sea, de ponerle un valor para integrarlos, pero es muy difícil que cuando yo estoy hablando de este tipo de cuestiones, elementos como los free riders que tú mencionas se incorporen al análisis económico. O sea, yo no he conocido ninguna metodología que incorpore este elemento. Andrea Bianchetto te comenta y te pregunta que hay acusaciones de varios lados y evidencias sobre proyectos públicos para beneficios privados. ¿Qué piensas al respecto? Y te da las gracias. Pues es que realmente o sea, los proyectos públicos lo que definen pues es que tengan un interés social, que se utilicen recursos públicos, pero pues siempre va a haber diferentes actores. O sea, a ver, el gobierno no cuenta con constructoras propias, entonces muchas veces pues tiene que, o sea, lo que hemos visto es que las constructoras, y es algo que pasó mucho en el sexenio de Peña Nieto y que ahorita pues ya está documentado y está saliendo a la luz, muchas veces las mismas empresas constructoras pues pueden tener incidencia en los proyectos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes intereses, ¿no? Entonces, siempre va a haber beneficios privados de cualquier proyecto. En cuestión de por ejemplo, los aeropuertos, las zonas aledañas al aeropuerto, si no hay aeropuerto, pues tienen un valor de mercado muy bajo. En el momento en que va a haber un aeropuerto cercano, etcétera, va a haber mayor crecimiento poblacional, etcétera, todas esas zonas aledañas se van a ver beneficiadas. Entonces, siempre, aunque sea un proyecto público, pues va a haber beneficios privados, ¿no? Eso digamos, no se va a poder dejar de un lado. Incluso, pues bueno, beneficios privados, hay beneficios privados que, o sea, no necesariamente todos los beneficios privados pues van a ser malos. Por ejemplo, si el Tren Maya cumple con todo lo que dice en este plan maestro que estamos viendo, pues va a haber beneficios privados en el sentido de que vamos a poder tener más turistas. Ahí va a haber beneficios privados que nos ayudan. Vamos a poder movilizar las mercancías y nos va a salir más barato en menos tiempo. Ahí va a haber beneficios privados. Va a haber localidades que van a traer más turismo y van a poder tener a lo mejor mejores complejos, más visitantes, van a estar conectados. Entonces ahí son beneficios privados. Entonces, ahí lo que les quiero comentar a veces es complicado y yo veo que siempre hay como ese choque entre pues proyectos públicos y beneficios privados, pero al final del día pues es inevitable, ¿no? O sea, va a haber ciertas actividades en el que el gobierno, hay proyectos en que el gobierno pues son catalizadores detonan o catalizan otro tipo de actividades económicas. El Tren Maya es un ejemplo. Hay otros como las refinerías que, bueno, ahí sí los beneficios privados pues
están más acotados o tendrían que estar más acotados a cosas que no puede hacer el gobierno, ¿no? Pero pues eso es lo que yo opinaría, o sea, no sacrificar, o sea, no decir que todos los beneficios privados por sí mismos son malos, o sea, tendríamos que ver si hay corrupción o no hay corrupción, ¿no? Después el problema lo impone la perspectiva, creo que esto está relacionado con la pregunta anterior, ¿no? El problema lo impone la perspectiva de punto de partida, es decir, el modelo de desarrollo o proyecto de nación que se propone cada administración y también las de intereses privados que son atendidos por los gobiernos, ya sea por procurar inversiones o por beneficiar a actores gubernamentales, muchas veces de manera ilegal, a través de realización de este tipo de proyectos. Es un poco una mezcla de los dos comentarios anteriores. Pues sí, digo, aquí la cuestión es, o sea, en teoría, y esto tiene que ver mucho, hay ciertos mecanismos, sobre todo en la parte de contratación. Las grandes obras, por eso a veces se tardaban varios años, sacaban licitaciones. Ojo, el que se haga licitaciones no quiere decir implícitamente que va a haber más transparencia, ¿no? Lo que hace una licitación que es, se hace un concurso, a veces eran abiertos, ¿a qué quiere decir abiertos? Cualquiera puede participar, se hace una evaluación financiera y una evaluación técnica de esa propuesta y en teoría queda la que sea más viable tanto técnica como financieramente. Entonces, así se elegían de diferentes empresas. Luego está la otra figura legal que es a través de una invitación. Yo invito al menos a 3 participantes o actores que puedan participar. Ahí a lo mejor se puede hacer un poco más turbio el escenario. ¿Por qué? Porque la autoridad pues puede decidir o puede decirle a sus cuates, oye, hicieron estas propuestas, bájate poquito y te lo doy a ti, ¿no? O sea, tampoco deja libertad. Y está el grado extremo que es la adjudicación directa, ¿no? Entonces, yo digo honestamente, y hay que hablar con honestidad, yo creo que es un problema ya que tiene que ver con, pues, quien toma las decisiones de contratación y de los filtros que se ponen y de la ética del sector público. Yo creo que es un problema que se presenta en todas las naciones del mundo. La única diferencia, pues, tiene que ver con las reglas y los mecanismos legales para detectarlos. Uno, tiene que ver con pues la ética de los servidores públicos. O sea, aquí en México a veces hemos visto casos que pues no pasa nada, o sea, realmente son muy pocos los servidores públicos sancionados. En otros países, por cualquier detallito, incluso que estén investigando, ya hacen que renuncien. O sea, hay otra dimensión ética de la administración pública, pero yo creo que eso tiene que ver con una cuestión más humana. Yo veo difícil que, o sea, va a haber gobiernos que van a tener empresas favoritas precisamente para la construcción, o en el caso de México, o sea, realmente si analizamos las constructoras que puedan hacer este tipo de megaproyectos, pues son contadas con los dedos de las manos, ¿no? Incluso a veces entre ellas se subcontratan para hacer ciertos proyectos, ¿no? O sea, también en el caso de México, pues no hay muchas opciones de dónde seleccionar y por eso es que siguen vigentes las mismas, ¿no? Entonces, esto es algo que ha pasado y que seguirá pasando. Noelia te comenta, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Qué particularidades observas tú, el ponente, respecto a la ejecución de proyectos en el actual gobierno, considerando la relación de la inversión público-privada, nacional y extranjera, y la denominada política de austeridad? ¿Cómo funciona en la práctica la evaluación social de proyectos cuando la inversión depende sobre todo de los agentes privados? Muchas gracias. Híjoles, pues es que está interesante esa pregunta. Ahí está la carnita. Mira, realmente, digamos, si somos honestos, para este tipo de proyectos grandes, yo creo que no ha habido tal cual una política de austeridad. O sea, yo creo que se han destinado recursos, sí ha habido austeridad en el sentido o sea, o sea, ha habido austeridad respecto al tamaño de las obras y que o sea, se cuidan ciertos elementos simbólicos, pero en términos reales, pues han abierto la llave, o sea, ha salido, o sea, este aeropuerto, como lo hicieron en 3 años, salió carísimo. O sea, no hay forma en que se pudieran haber realizado ningún tipo de ahorros. ¿Por qué? Porque son obras que a veces requieren diferentes etapas, diferentes momentos, etcétera. Y creo que ha sido de los primeros gobiernos en que se han atrevido a destinar todos los recursos públicos en detrimento de otras actividades esenciales para intentar acabarlos en el tiempo
prometido, ¿no? Entonces, ya el tiempo dirá si esto fue una buena estrategia o una mala estrategia, este tipo de inversiones, ¿no? Incluso, pues sí, o sea, yo creo que algunas cosas son simbólicas, o sea, podemos ver el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya el tiempo dirá si la demanda va creciendo, etcétera. O sea, también, si se hubiera hecho una evaluación social de proyectos, se tendría el registro de los beneficios esperados. Yo no creo, o sea, veo difícil que salga o sea, con herramientas financieras, con las aerolíneas que se tienen actualmente, que se lleguen a los beneficios con los que se han justificado. O sea, realmente creo que ahorita está suboperando el aeropuerto, etcétera. Entonces, aquí para los proyectos se han destinado muchos recursos y creo que la política de austeridad ha aplicado en otros ámbitos de la administración pública, pero aquí no, si no, no salen en el tiempo especificado. Y la relación de la inversión pública, privada, nacional, extranjera, pues bueno, son temas diferentes, ¿no? No hay una postura fija dentro de los economistas. Muchas veces, y es algo que a lo mejor comenté, y a lo mejor por eso tiene que ver ese comentario, hay una corriente que dice que la inversión del gobierno desplaza inversión privada, ¿no? Entonces, aquí a veces es complicado saber hasta cuándo debe de intervenir el gobierno en este tipo de inversiones y hasta cuándo expulsa este tipo de inversiones. Pero yo creo que pues ahorita en algunos ámbitos ha disminuido la inversión extranjera, en otros no. Depende mucho de los sectores estratégicos en donde ha participado el gobierno, ¿no? Entonces es así. ¿Y cómo funciona en la práctica la evaluación social de proyectos? Depende sobre todo de los agentes privados. Es que realmente, digo, la segunda pregunta es, aunque sea evaluación social de proyectos, eso lo que me está diciendo es el análisis o el tratamiento que yo lo hago para cuantificar los beneficios y los costos. No quiere decir que no puedan participar agentes privados. Lo que quiere decir es que además de los agentes privados, yo estoy tomando en cuenta otras variables u otras dimensiones. Una pregunta que no ha hecho nadie todavía. ¿Cómo ves el tema del ejército como un actor de construcción del Tren Maya? El ejército, pues bueno, aquí la situación del ejército, y es algo que también se debe analizar, es qué tanto estuvo subcontratando el ejército. O sea, yo desde el principio Lo pregunto porque yo, precisamente se habla que es una estrategia presupuestal, que no es una cuestión real, sino que es una forma de asignar presupuestos sin tener que pasar determinados tramos. sí, pero o sea, lo que sería importante analizar, porque el ejército yo creo que es una institución muy seria, o sea, realmente, o sea, lejos de que podamos estar a favor o en contra de eso, o sea, yo creo que el ejército puede ser un buen ejecutor en este sentido, porque tienen una toma de decisiones muy verticales, ¿no? Eso yo creo que ayuda, pero lo que se debe de analizar es realmente cuál fue la capacidad del ejército para esas obras o fue gestor, ¿no? Lejos de la estrategia político-legal, pues hay que evaluar también cómo el ejército fue gestor de proyectos. En vez de que lo haga una secretaría tal cual ese tipo de proyectos o alguna dependencia, un órgano concentrado, desconcentrado, una secretaría. O sea, aquí la diferencia es, en vez de que lo realizó alguna secretaría ese proyecto, no. Digo, la lógica sería que el Tren Maya lo realizara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O la de En turismo. este caso, o sea, debe de estar participando, no creo que la hayan dejado fuera. No obstante, quien está haciendo la función que debería ser de coordinación, pues es el ejército. Debe de tener sus ventajas y debe de tener sus desventajas, ¿no? Realmente, pues sí, también debe tener algún simbolismo. ¿Por qué? Porque el que el ejército participe, etcétera, no o sea, el ejército, las últimas veces que he revisado la percepción que tiene la gente, confía, es una institución que todavía sigue siendo un poco confiable, ¿no? Realmente el ejército, aunque nos guste o no, etcétera, está incluso mejor evaluada que el INE, por ejemplo. Bueno, es mejor que construyan trenes a que maten estudiantes, ¿no? Bueno, no sé si alguien tuviera algún otro comentario. Por ahora no hay preguntas. Muchísimas gracias por tu participación.
Os comento a todas que precisamente el libro que nos ha compartido el doctor Lara y que hemos compartido a través de la carpeta, vienen precisamente muchos de estos conceptos y de estas herramientas perfectamente detalladas y explicadas. Es una documentación muy completa y pues espero que con la ayuda que, bueno, con la presentación que nos ha hecho y también con esta parte más práctica, usando el ejemplo del tren Maya, ¿no? Pues podamos comprender la complejidad que hay detrás del proceso de toma de decisiones de algo tan importante como es un proyecto económico, que además en México los sexenios muchas veces se miden en ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, dentro del Plan Nacional de Desarrollo tienen siempre importante este tipo de grandes construcciones por muchas razones diferentes y vemos que existen metodologías muy serias para hacer algo tan complejo como llegar a cuantificar ese tipo de cuestiones para poderlas medir, ¿no? Y bueno, ese hueco que tenemos del problema de la medición de los impactos ambientales, culturales, de otra índole, que no están en lo social, ¿no? La pérdida también, el debate continuo de hasta qué punto es interesante que todo esté articulado con el mercado, cuestiones de fondo que no entran en el planteamiento porque, vuelvo a repetir, aquí lo que tenemos es una aproximación muy técnica, muy eficiente, en la que podemos tener herramientas para responder a través de una cuantificación a una pregunta tan compleja como ¿le entramos o no le entramos? O sea, ¿hacemos eso o no lo hacemos? Y además un proceso de toma de decisiones, como lo ha dicho Manuel, que a veces podemos hacer desde nuestra casa hasta el país entero. O sea, son metodologías que pueden servir para muchas cuestiones y pues esperemos que podáis familiarizaros si queréis y ya sabéis lo que dijo Manuel, que también hay una especialidad en la que podéis centraros en este tipo de evaluaciones y son herramientas que pueden ser muy interesantes a admitir y también incluso ayudar a desarrollarlas, ¿eh? O sea, este tipo de metodologías no están cerradas, existen espacios donde se pueden debatir, existen aproximaciones donde se pueden mejorar. Comentábamos precisamente las publicaciones de Manuel sobre la medición de la pobreza, ¿no? Cómo puede ayudar precisamente a algo tan complejo y simbólico como la pobreza, cómo puede tomar la decisión un actor gubernamental, que volvemos al punto, ¿no? O sea, que al final son decisiones que no pueden ser en muchos casos decisiones con base emocional, sino que necesitan tener datos para tomar esa decisión, ¿no? Y pues vamos a dar por concluidos esta sesión. Muchísimas gracias Pero a nada más todas. Perdón, sí, rapidísimo, sí, adelante, por favor. sí, a quien le interese el tema, digo, aquí viene compartir la página, no sé si se ve de la CEPEP. Sí, perfectamente. Aquí fue donde obtuve, digamos, el material. Esta es la página, miren, aquí viene la parte de los cursos, era lo que ahorita estaba revisando brevemente. Este es un cursito de 25 horas, es muy breve, y el otro es el diplomado, aquí son 150 horas. Entonces creo que ya dura más tiempo. Aquí vienen también los materiales que se han estado elaborando, diferentes guías que aplican a nivel federal, estatal e incluso municipal. Entonces aquí pueden tener acceso a diferentes elementos y también documentos específicos que han elaborado sobre algunos elementos que ahorita digo, les compartí muy brevemente porque les dije, hay esto, pero está interesante, por ejemplo, este articulito que fue el que les compartí, etcétera. Digo, aquí pueden encontrar todo lo que realiza la CEPEP. Este libro también está interesante, pero técnico al respecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahí tienen la página web de la CEPEP y pues nos vemos en la próxima sesión. Cualquier cosa, tienen los correos electrónicos para contactar con nosotras y muchísimas gracias una vez más, Manuel, por habernos ayudado un poco a entrar en esta parte a veces farragosa cuando no somos expertas en el tema, pero que siempre merece la pena, sobre todo saber que ahí está para quien quiera, ¿no? Para poder hacer análisis con herramientas y desde un punto de vista, dijéramos, más técnico, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Nos vemos, hasta luego.